El cristianismo se basa en historias reales llenas de relatos milagrosos, pero hoy tenemos una mentalidad mucho más científica. Tenemos una comprensión más profunda del mundo natural y el escepticismo ha aumentado en popularidad. Muchos cristianos han intentado explicar algunos de los milagros de la Biblia, como también los malentendidos de una mentalidad antigua más mística. ¿Qué piensas de esos eruditos en Israel que creen que la zarza ardiente fue una especie de experiencia psicodélica? Bueno, creo que no tenemos idea de cómo la experiencia psicodélica da forma a la presunción religiosa. Pero la cristianidad, incluso en estos tiempos modernos, es literalmente una cosmovisión sobrenatural. Y la palabra sobrenatural significa cualquier cosa que está fuera o que trascienda al mundo natural. De hecho, sin ciertos milagros como la creación de Dios o la resurrección de Jesucristo, toda la ideología se desmorona. Aunque es cierto que la Biblia está llena de narraciones no literales como la poesía, parábolas y metáforas, los milagros en la Biblia deben tomarse literalmente. Déjame explicar. Los evangelios son biografías. El libro de Hechos afirma ser un relato histórico y los milagros en el Antiguo Testamento se encuentran en formas no ficticias, sin poesía, ni alegoría, ni profecías. Muestran registros históricos de eventos reales. Como dije hace un momento, el cristianismo en su conjunto es una fe construida sobre la historia de lo milagroso. En estos casos donde la Biblia afirma que estos eventos milagrosos son verdaderos actos de Dios, podemos rechazar que la Biblia es veraz o podemos aceptar lo milagroso. Realmente no hay buena manera de salir de eso. Si nada sobrenatural existe, entonces Dios, quien por necesidad trasciende la naturaleza, no puede existir. Si los milagros no pueden suceder, entonces la creación de la nada debe tener alguna otra explicación además de Dios, lo cual simplemente no es lógico. Y la resurrección nunca podría haber ocurrido. En intentos de racionalizar milagros aparentemente más pequeños con causas naturales, muchos terminan hundiéndose y negando los mayores principios de la fe cristiana. Cuando leemos la Biblia, parece que el mundo antiguo estaba inmerso en lo milagroso. Los mares se abrían, aparecían columnas de fuego, Dios estaba hablando directamente con su pueblo escogido. Pero cuando levantamos la vista de nuestras Biblias y vemos el mundo que nos rodea, no vemos mucho de eso. ¿Por qué no? Primero considera esto. Hay una razón por la que en la Biblia se registran ejemplos de milagros. También allí eran sorprendentes. No es como que la gente estuviera presenciando la acción divina en un plano cósmico día por medio. A menudo era una señal o una revelación para un grupo selecto de personas, para un propósito específico. Si cuentas los eventos sobrenaturales en la Biblia y los divides en el lapso de tiempo que la Biblia cubre, podemos darnos cuenta de que los tiempos que vivimos se parecen mucho a los de ellos. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años sin nuevas escrituras. Primera de Samuel habla de una época en la que la palabra de Dios era escasa y no había una revelación generalizada. So I will stretch out my hand and do my wonders. Claro, podemos enfocarnos en eventos individuales y debatir por años si fue nuestro maravilloso Dios quien realizó un acto sobrenatural o si fueron causas naturales. Sin embargo, el mismo hecho de que todo proviene de Dios, el ciclo de la lluvia, la capacidad de un cuerpo para sanar y el movimiento del crecimiento a lo que todo está sujeto, hace que el mundo natural en sí sea milagroso. Y si hay que creer en la Biblia, vamos al final del libro. La profecía nos habla de un tiempo en el que grandes actos de Dios se avecinan a escala global. Dios no siempre hace cosas solo para satisfacer nuestra curiosidad o hacernos decir, wow, incluso si lo hiciera, lo que está demostrado en las Escrituras, los incrédulos encontrarán una forma de dudar. Dios dividió el mar para facilitar la liberación de Israel de los egipcios y los guió en el desierto milagro tras milagro. Y rápidamente encontraron que las maravillosas obras de Dios eran tan comunes que se quejaron y desearon alejarse del amor de Dios y regresar a la tiranía del faraón. Él resucitó a Jesús de entre los muertos para que podamos tener esperanza para nuestra propia resurrección. Y aún así, la gente del primer siglo en adelante se ha rehusado a creer. Él nos dio el don de lenguas,
acompañadas por el viento y fuego cósmico, a aquellos del primer Pentecostés, para que pudieran predicar efectiva y eficientemente el Evangelio por toda la tierra. Y les tomó a los apóstoles años dejar Jerusalén para predicar las buenas noticias. Entonces, si no ves algo que consideres como un milagro durante tu vida, considera esto. Quizás estés demasiado influenciado por el escepticismo y no reconozcas algunas de las maravillosas obras de Dios tal como son. Tal vez estés exigiendo ciertas pruebas de Dios que Él sabe que no necesitas para poder creer en Él. Quizás lo único que esperas ver no se encaja en su propósito. Tal vez Dios te conceda ese milagro ahora o en algún momento en el futuro, pero de alguna u otra forma, Él sabe lo que es mejor y su tiempo es perfecto. Todo esto es una realidad difícil, pero es una en la que podemos pedirle fuerza para aceptar el hecho que el poder hablar con Dios, quien trasciende el mundo natural, y pedirle que intervenga en este mundo de parte de nosotros, es un milagro.